Continuamos entonces con nuestra clase de dinámica. Habíamos quedado en la primera ley de Newton, ¿sí? La primera ley de Newton, recapitulamos, decía que si la sumatoria de fuerzas era cero, el cuerpo iba a estar en equilibrio, ¿sí? Significaba que iba a seguir moviéndose con velocidad constante o iba a seguir en reposo, como habíamos visto. Lo que era relevante de recordar aquí es que como la fuerza es un vector, por lo tanto puede tener componentes en distintos ejes, por ejemplo en el eje X o en el eje Y, si yo estoy diciendo que la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo es cero, eso es válido para cada componente. Es decir, la sumatoria de todas las componentes de las fuerzas en X tiene que ser cero y la sumatoria de todas las componentes en Y también tienen que ser cero. Si un cuerpo está en equilibrio, seguirá con velocidad constante, ¿cierto? Es lo que acabamos de decir. Y esto puede significar que si la velocidad es cero, seguirá en reposo, o bien que si la velocidad es distinta de cero, un valor b cualquiera, 2, 3, 5 metros partido por segundo, seguirá con esa misma velocidad constante. Y es difícil incorporar esa noción de que estar en equilibrio no significa estar quieto, no significa estar con velocidad cero. Estar en equilibrio significa, según la primera ley de Newton, estar con una fuerza neta sobre sí mismo que es igual a cero. Un cuerpo está en equilibrio cuando la fuerza neta sobre él es cero. Y eso puede ocurrir con el cuerpo en reposo o con el cuerpo en velocidad constante. Porque en el fondo tener velocidad cero, que es el reposo, es un caso particular de la velocidad constante, ¿ok? Lo que es importante es velocidad constante. ¿Puede ser cero? Sí, y en ese caso estará en reposo. Pero puede ser distinta de cero también, y no cambia nada, ¿ok? Lo que es importante aquí es que si la velocidad es constante, y eso si aprendimos de cinemática, nos dimos cuenta al tiro, la aceleración sí es cero, ¿sí? Y aquí entonces empezamos a descubrir que entonces habrá un vínculo probable entre la aceleración y la fuerza neta, ¿cierto? Porque si yo me estoy moviendo con velocidad constante, eso sí o sí, y no puedo dudar en eso, significa que la aceleración del cuerpo es cero, porque su velocidad no está cambiando, ¿ok? Y curiosamente es el caso en que la fuerza neta sobre ese cuerpo también es cero. Entonces vamos guardando todas esas cosas ahí en algún rincón porque después las vamos a conectar todas. Entonces, chuta, se me pasaron muchas. Vemos con este dibujito, ¿cierto? Que lo encuentro muy didáctico yo, que si la sumatoria de fuerzas es cero, entonces la velocidad es constante. Y aquí tenemos el caso de un disco que se mueve sobre una plataforma bien lisa ya, para que no tenga roce. Hablo de roce ahora, pero tenemos que hablar de roce en otro momento. La velocidad con la que se va a mover este disco, si no hay una fuerza neta que actúa sobre él, va a ser constante. Y está aquí ilustrada con este vector verde que ustedes lo ven del mismo tamaño, con la misma dirección y sentido a lo largo de este movimiento. Pero si la sumatoria de fuerzas sobre este cuerpo es distinta de cero, ¿sí? Si la suma de todas las fuerzas que actúan sobre ese disco ya no es cero, por ejemplo, si hay una mano aquí, ¿cierto?, que la empuja, ¿sí?, vamos a ver que va a existir un vector que está aquí puesto en este color fucsia, ¿sí?, que va a representar a la sumatoria de fuerzas, ¿sí?, a la fuerza neta que termina sobreviviendo sobre este cuerpo. Ya no es cero, ahora tiene un valor, ¿sí? Y entonces ese vector representa ese vector fuerza neta que ahora sí existe y que antes no, ¿ok? Producto de que este vector fuerza existe, este vector fuerza neta que está aquí en moradito o en fucsia, vamos a ver que la velocidad que está aquí como un vector verde, ¿cierto?, va a ya no más tener la misma magnitud. Vemos que parte con un cierto valor y va aumentando en su magnitud a medida que pasa el tiempo. Y entonces, si la velocidad a medida que pasa el tiempo y que esta fuerza neta sigue existiendo, ¿cierto?, esta velocidad va a ir cambiando. Y si la velocidad cambia, nosotros sabemos inmediatamente que entonces existe una aceleración. Y esa aceleración está ilustrada aquí con este vector naranjo, ¿cierto?,
y que tiene un valor que es constante, ¿ya? Esa aceleración aparece en la misma dirección, aquí me tengo que correr otra vez, ocurre en la misma dirección y sentido que la fuerza, ¿sí? Si existe esta fuerza neta, que no se olviden es la sumatoria de todas las fuerzas, que ahora está actuando sobre este disco y que es este vector fucsia, la velocidad va a aumentar en magnitud porque la velocidad va en la misma dirección que esa fuerza neta y entonces tenemos una aceleración que también está en la misma dirección y sentido que esa sumatoria de fuerzas o fuerza neta. ¿Qué pasa si tenemos una situación diferente, un caso opuesto, en que si bien yo tenía un disco que tenía una velocidad inicial que está aquí en verde, siempre la velocidad, ¿cierto? Pero la mano en este caso imprime una fuerza que termina con una fuerza resultante en la dirección opuesta a la de la velocidad, ¿sí? El vector velocidad va apuntando hacia la derecha y la sumatoria de fuerzas va apuntando hacia la izquierda. En ese caso, lo que va a ocurrir es que va a aparecer una aceleración sobre ese cuerpo. Y esa aceleración, igual que en el caso anterior, va a tener la misma dirección y sentido que la sumatoria de fuerzas. Pero resulta que esa dirección y sentido es la opuesta a la velocidad inicial que yo tenía. Por lo tanto, igual que veíamos en nuestras clases de cinemática, esto va a resultar en una disminución de la magnitud de la velocidad. Y como pueden ustedes ver aquí en este vector verde, lo que ocurre es que este vector va disminuyendo su magnitud. Si nosotros siguiéramos, ¿cierto?, este movimiento, si esto lo hubiéramos dibujado un poco más de tiempo, habríamos llegado al caso en que la velocidad incluso se habría hecho cero, ¿cierto? Y si lo empujábamos un poquitito más allá, habríamos visto que la velocidad cambiaba de sentido y habría empezado a cambiar hacia el otro lado. Igual que veíamos con un objeto que sube y que baja, ¿sí? Pero por el momento yo me quedo muy feliz si ustedes comprenden que la sumatoria de fuerzas, ¿sí?, va a tener siempre la misma dirección y sentido que la aceleración, pero no necesariamente que la velocidad. La velocidad va por un lado. Lo que sí va a ocurrir es que la velocidad se entera de para dónde va la aceleración, ¿ya? Igual que la gravedad. Si yo le imprimo una velocidad hacia arriba a un cuerpo, ¿cierto?, el cuerpo va a ir con velocidad inicial hacia arriba, pero la fuerza peso, la aceleración de gravedad, va a hacer que esa magnitud de la velocidad sea cada vez más pequeñita hasta que se haga cero y después empiece a caer de vuelta, ¿sí? Y es lo mismo que ocurre acá. La aceleración está apuntando en una dirección opuesta, en un sentido opuesto a la de la velocidad y por lo tanto la velocidad va a ir disminuyendo a medida que pasa el tiempo. ¿Cómo se relaciona entonces? Ya hemos hablado harto de la aceleración, hemos hablado de la fuerza neta, de cómo cambia esto, ¿cierto?, la forma en que se mueve el cuerpo, pero si lo quisiéramos poner un poco más preciso y decir, bueno, ¿cómo se relaciona? ¿Cómo se relaciona la sumatoria de fuerza sobre un cuerpo o la fuerza neta con la aceleración que va a experimentar ese cuerpo? Y para eso entonces les puse este dibujito, que es un dibujito de un experimento, en el que voy a tener este mismo disco que tenía antes de masa m, y voy a tirarlo con una fuerza F, ¿ya? Una fuerza de valor F. Cuando yo hago eso, veo que el disco experimenta una aceleración A. Le pusimos letras porque es una cosa general, ya, para no encasillarnos con un número. Entonces F, cualquier número que este sea, y A, cualquier número este sea. Pero ¿qué pasa si yo ahora aplico una fuerza 2 veces el tamaño del vector inicial? O sea, una fuerza de tamaño 2F, ¿sí? Resulta que miro la aceleración que aparece sobre el disco y esa aceleración es igual a el doble de la anterior, a 2A. Entonces, ¿qué pasó aquí? Lo que pasó es que si yo duplico el valor de la fuerza aplicada, también se duplica la aceleración que aparece sobre el disco, ¿sí? Es el mismo disco, ojo con eso, ¿sí? ¿Qué pasa si yo disminuyo esa fuerza a la mitad? Si ya no aplico F, sino que aplico F medios. En ese caso, la aceleración que yo observo sobre el disco también es la mitad.
¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la sumatoria de fuerzas, en este caso es una sola, ya es F, pero también vale para la sumatoria de fuerzas que se aplica sobre un cuerpo, va a ser directamente proporcional a la aceleración que aparece sobre ese cuerpo. ¿Sí? ¿Se van imaginando cuál es la constante de proporcionalidad? Ojalá que sí. De aquí nosotros obtenemos nuestra segunda ley de Newton, ¿ya? Y lo que Newton escribe en su segunda ley es que justamente cuando la sumatoria de fuerzas o la fuerza neta sobre un cuerpo es diferente de cero, va a aparecer una aceleración. Es lo que habíamos visto, ¿cierto?, en todos los dibujos anteriores. Y también habíamos visto en el ejemplo de recién que no solo iba a aparecer una aceleración, sino que la aceleración que iba a aparecer era directamente proporcional a la magnitud de esta fuerza neta, ¿cierto? Lo que Newton escribe en su segunda ley es que la fuerza neta va a ser igual a la masa por la aceleración. Nos está diciendo que va a aparecer una aceleración proporcional y que la constante de proporcionalidad es la masa, ¿ya? Y aquí también aparece un concepto que probablemente ustedes han escuchado, que es el concepto de inercia. Esta masa es lo que va a representar ese concepto de inercia. Y es lo que nosotros cotidianamente hablamos, ¿cierto?, de la masa, lo confundimos un poco con el peso y vamos a ver en unas diapositivas siguientes para que no lo confundamos nunca más. La masa se mide en kilogramos, ¿ok? En gramos, kilogramos, toneladas, etc. Pero en el sistema internacional en kilogramos. Por lo tanto, encontramos ahora que podemos definir una unidad para la fuerza. Y esa unidad para la fuerza, en honor a Newton, se llama Newton y se escribe N mayúscula, ¿ok? Esa es la unidad que tienen las fuerzas. Y dado que la hemos definido como la masa por la aceleración, el Newton es kilogramos por metros partido por segundo cuadrado. Esas son sus unidades componentes. O sea, 1 kilo por metro partido por segundo cuadrado es un newton. ¿Ok? Tal como en el caso de la sumatoria de fuerzas igual a 0, ¿cierto? Cuando yo defino la sumatoria de fuerzas o la fuerza neta como la masa del cuerpo por la aceleración que experimenta producto de la aplicación de todas estas fuerzas, eso tiene que valer también para los componentes de la fuerza neta. Es decir, si yo puedo escribir esta ecuación vectorial, también puedo escribir que la sumatoria de las componentes en X, aquí, la sumatoria de las fuerzas en X, será igual a la masa por la aceleración de ese cuerpo en X. Y la sumatoria de las fuerzas en Y será igual a la masa por la sumatoria de las aceleraciones en Y. Puede ocurrir, por ejemplo, cuando teníamos el lanzamiento del proyectil, ¿cierto?, que en el eje X no teníamos aceleración. Y en ese caso podemos afirmar que la sumatoria de fuerzas en ese eje, es 0, ¿sí? Pero dado que el cuerpo subía y después bajaba y teníamos que la velocidad en Y sí variaba, por lo tanto sí había una aceleración en ese eje y que correspondía con la aceleración de gravedad, nosotros teníamos que en este eje sí podríamos haber dicho la sumatoria de fuerzas en ese eje sí vale la masa por la aceleración. ¿De acuerdo? Y esto es importante que lo recuerden porque nos va a ayudar mucho a comprender y a resolver problemas más adelante. ¿Ya? Es difícil trabajar con el vector si es un vector inclinado y siempre, igual que hacíamos en cinemática, nos servía mucho más expresarlo como la suma de sus componentes según el sistema de referencia que nos habíamos dado. Aquí vamos a hacer lo mismo. Si tenemos una fuerza, ¿cierto?, que es un vector que tiene una componente vertical y una componente horizontal, entonces voy a trabajar todo con la componente vertical, todo con la componente horizontal, y entonces voy a poder decir esto que está acá abajo. ¿Sí? Y esto es muy importante y es una propiedad de los vectores. Aquí vamos a tratar de aclarar entonces, para que no nos confundamos nunca más, entre peso y masa. Y esto lo digo también porque viendo un poco las respuestas del test de diagnóstico vi que había algún tipo de confusión con la masa y el peso
Y no es nada muy sorprendente porque en la vida cotidiana nosotros hablamos de peso y de masa como si fueran dos términos que se refieren a lo mismo, cuando en realidad no. Entonces, dado que ahora estamos en clases de física, ¿cierto? Por lo menos en el contexto de la clase de física vamos a separar bien la masa y el peso. ¿Cómo los separamos, cierto? Supónganse ustedes que tienen esta pelotita, ¿cierto? Verde, que está cayendo hacia un suelo, que aquí está muy rudimentariamente dibujado, pero se lo imaginan ya. Esta pelota está cayendo entonces hacia el suelo. Es una pelota que tiene una masa de 0,2 kilogramos. Esa es su masa, ¿ok? Y cae al suelo y resulta que está cayendo al suelo porque nosotros sabemos que existe la fuerza con la que la Tierra la atrae. Y esto se va a expresar en que la pelota va a experimentar una aceleración que será igual a la aceleración de gravedad y que habíamos definido como 10 metros partido por segundo al cuadrado. ¿Ya? Esa era su magnitud. Por lo tanto, va a aparecer una fuerza sobre ese cuerpo. ¿Ya? Si ese cuerpo está con velocidad variable, ¿sí? Por lo tanto hay una aceleración ahí, yo puedo suponer que la sumatoria de fuerzas sobre ese cuerpo no es cero, que existe una fuerza neta. Que existe una fuerza neta puede significar que hay muchas fuerzas que se suman y dan una resultante, o que hay una sola, ¿ya? En este caso vamos a suponer que hay una sola, y esa una sola tiene que apuntar en la misma dirección que la aceleración, ¿sí? Y esa fuerza verde que yo dibujé aquí es lo que vamos a llamar fuerza peso. Y como todas las fuerzas, entonces, esta fuerza peso, que se llama W porque es del inglés weight, y le vamos a nosotros seguir llamando W, supongo yo, por lo menos yo le voy a seguir llamando W, ¿ya? Para que cuando lo vean en los libros y vean algún problema resuelto, no se confundan, porque en general se mantiene la notación en inglés. Entonces, W por weight en inglés es peso. ¿Va a ser igual a qué? Va a ser igual a la masa por la aceleración que experimenta esta pelotita. Y la aceleración que experimenta esta pelotita, tal como lo habíamos dicho acá arriba, es la gravedad. Por lo tanto, el peso va a ser la masa por la aceleración de gravedad, ¿cierto? Entonces, W, vector, la fuerza peso, y la magnitud de este vector será entonces la masa, 0,2 kilogramos, por 10 metros partido por segundo al cuadrado, que es la aceleración de gravedad, y eso nos da un peso de 2 newton. Entonces tenemos que aprender a diferenciar que cuando nos referimos a la masa de un cuerpo, que es un valor escalar, ¿cierto? Es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Lo vamos a medir en kilogramos, en este caso son 0,2 kilogramos, pero el peso, que es la fuerza con que ese objeto es atraído hacia la Tierra, es una cosa diferente y en este caso va a valer 2 newtons. ¿Dónde más podemos ver esas cosas que suelen ser confusas en la vida cotidiana? Cuando vemos, ¿cierto?, algo que está en la Tierra y algo que está en la Luna, por ejemplo, ¿sí? O en otro espacio donde la gravedad ya no vale 10 ni vale 9,8. ¿Ok? En este ejemplo tenemos un lindo astronauta, ¿cierto?, que está encima parado de la Tierra o en la Luna, ¿sí? La masa de este astronauta con su traje, con todo, son 100 kilogramos, ¿ya? Esa es la masa. Si yo calculo la fuerza con que la Tierra atrae a este astronauta, ¿cierto?, que es la fuerza peso, tal como lo acabamos de ver, y asumo que la gravedad vale 9,8, ¿sí? 9,8. Nosotros lo simplificamos a 10, pero bueno, aquí está puesto como 9,8. Será 9,8 por 100, y esos son 980 newtons, ¿sí? Si el mismo astronauta viaja a la Luna, ¿cierto?, y yo calculo su peso en la Luna, ese peso van a ser 163 newtons. No es, ¿cierto?, que el astronauta adelgazó en su viaje a la Luna. No. Lo que ocurre es que su masa sigue siendo 100 kilos, pero la aceleración de gravedad aquí en la Luna es diferente, ¿ya? Es diferente porque la Luna es más pequeña, ¿ya? Y eso no lo vamos a abordar en este curso, pero ustedes lo pueden buscar. Entonces, claro, la aceleración de gravedad en la Tierra es 9,8 metros partido por segundo al cuadrado, o redondeado a 10, si queremos. Pero resulta que en la Luna
esa aceleración es 1,63, es mucho menor. Y eso genera entonces que la fuerza peso sea diferente, pero la masa del astronauta no varió nada. ¿Ok? Entonces, por favor, no nos confundamos nunca más entre masa y peso. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo, ¿sí? Y que se mide de manera escalar en unidades de kilogramos, y el peso es una fuerza, por lo tanto es un vector, ¿ok? Y que será igual a la masa por la aceleración de gravedad, ¿sí? Este video lo dejamos hasta aquí y vamos a continuar en uno próximo.